Hola gente bonita que me escucha al otro lado del micrófono. Yo soy Mafe y bienvenidos a Cotidianizando, el podcast donde yo hablo de temas que son relativamente cotidianos para mí y puede que para ti también lo sean y te sientas identificado o puede que no y escuches un punto de vista diferente y cualquiera de las dos opciones está súper bien. En este primer podcast voy a hablar de un tema que creo que me va a servir también un poco como introducción a este nuevo proyecto, a este podcast. Y bueno, sin nada más que decir, voy a comenzar con el tema. Eh, Últimamente he estado como viendo mucho en redes sociales y como que cada vez más constante una imagen que dice algo como ¿qué dirá la gente? Esa pregunta arruina más sueños que cualquier otra cosa en el mundo, algo así dice. Y yo creo que el hecho de que esta imagen se haya vuelto tan popular es que muchísima gente se siente identificada con lo que dice esta imagen, pero lo que me llama a mí mucho la atención es que la gente la comparte, la publica y hasta ahí llega como el tema y por eso quería levantar como ese tema en este primer podcast, el tema de esa imagen, porque más allá de decir que eso es una realidad, es como pensar por qué es una realidad y reflexionar un poquito sobre eso y eso es lo que voy a hacer en este podcast. Bueno, en el momento en el que yo estoy subiendo este podcast, 19 de febrero del año 2020, yo estoy cumpliendo 25 años. Y para ser sincera, desde los 16 años yo consumo contenido de YouTube eh, como forma de entretenimiento. Yo no veo televisión, me cuesta mucho engancharme a series, entonces digamos que mi mayor fuente de entretenimiento desde hace 9 años más o menos ha sido YouTube. Y desde esa edad, desde los 16, había un deseo en mí como de ya saben, generar contenido para redes sociales, ser youtuber. Y al principio yo no lo hacía porque decía como de qué voy a hablar yo, ¿cierto? Tenía como muchas ideas que me gustaría hacer y no sabía cómo reunir eso en una sola cosa. Pero con el paso de los años decía como, bueno, ya sé más o menos lo que quiero hacer, de lo que quiero hablar, pero había algo que me frenaba y precisamente es esa pregunta de esa imagen que les contaba que he visto muchísimo en redes sociales y es el qué va a decir la gente. Y eso me frenaba muchísimo. Yo pensaba, bueno, si, no sé, me vuelvo youtuber, empiezo a subir contenido a YouTube, ¿qué va a decir, no sé, las personas con las que estudié en el colegio o con las que estudio o estudié en la universidad? Depende del momento de la vida donde me hiciera la pregunta qué pensará mi familia, porque pues aparte como de mi familia nuclear, soy bastante distante de mi familia, entonces también pensaba mucho como esa familia que no me conoce tan bien, qué irá a decir. Y yo realmente decidí grabar, editar y publicar este podcast el día de hoy, en primer lugar, porque me di cuenta que, o sea, no solo como cognitivamente, porque creo que esta imagen se ha hecho muy popular porque en el pensamiento mucha gente sabe que eso es real, pero no moviliza nada en ellos o en muchos, como que no hay más allá de decir, oh, no, sí es real que pensar en creer a la gente destruye muchos sueños, sino que estoy convencida que no vale la pena preocuparse de qué va a decir personas que poco o absolutamente nada le aportan a la vida de uno. Yo me pongo a pensar las personas con las que estoy en el colegio, amigos del colegio, tengo pocos, muy pocos, y el resto sé de sus vidas por redes sociales, pero no son personas con las que yo entablé una conversación y le aporten algo a mi vida y me pregunto, o sea, ¿por qué
tengo yo que preocuparme por lo que piensen personas que seguramente mi vida les interesa, como diríamos acá en Colombia, un reverendo pepino? Y lo mismo pasa con las personas de la universidad, igual que en el colegio. Tengo pocos amigos de la universidad y esos que no son mis amigos, ¿por qué preocuparme por qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán de que yo haga contenido para redes sociales? Y me di cuenta que no tengo por qué preocuparme de lo que piensen personas que no tienen nada que ver conmigo ni con mi vida, que no hablo con ellas, que realmente no están y no aportan. Y en segundo lugar, yo me atreví hoy a subir este podcast porque también estoy convencida que esas personas que yo considero importantes en mi vida, mis amigos, mi pareja, mi familia cercana, eh, no va a tener como un comentario negativo o destructivo o se va a burlar de mí, porque creo que ese es el problema de pensar el qué dirán, porque pensamos qué dirán, pero pensamos que van a decir algo negativo o que van a pensar algo negativo, que se van a burlar. Creo que ese es el problema realmente de el qué dirán. Y siento que las personas cercanas no van a hacer eso. Si alguien realmente aporta a tu vida y te quiere, te va a apoyar en todo lo que tú quieras, siempre y cuando eso no te haga daño o le haga daño a otros. Y si realmente una persona que tú consideras importante en tu vida se burla de ti, de tu proyecto de vida, de un propósito, una meta que tú tienes, yo creo que ese es el momento para uno preguntarse si realmente esa persona es importante y si realmente quieres una persona así en tu vida. En fin, más allá de hablar de mí y de por qué decidí subir este podcast, creo que la reflexión que me gustaría llegar con pensar un poquito más esa imagen que se ha difundido tanto en redes, sí me gustaría que las personas que me escuchen piensen dos cosas. Ser uno mismo a veces asusta, a veces da mucho miedo y eso es algo muy normal. Tristemente es algo normal, no estoy diciendo que esté bien y es porque vivimos en una sociedad que en el momento en que nos salimos un poquito del molde de lo que deberíamos ser entre grandes y enormes comillas, la sociedad empieza a señalarnos, a juzgarnos, a burlarse, a rechazarnos, a discriminarnos. Entonces, obvio, asusta salirse de ese molde y realmente ser lo que uno siente que quiere ser y explorar eso que uno siente que uno es, porque asusta que quizás te terminen alejando personas de ti que creías importantes, que les estabas dando un lugar importante, pero que realmente no son personas que están apoyando eso que tú realmente eres. Y en segundo lugar, me gustaría que las personas que escuchen este podcast entiendan que no hay que estarse comparando todo el tiempo con la gente y creo que eso es un problema que tiene la sociedad de hoy con las redes sociales, pero eso es un tema que abordaré en otro podcast y es que no nos debemos comparar con que, ay, este está cumpliendo ese sueño que yo no me he atrevido a cumplir. No, creo que cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo. A algunos les cuesta menos eh, encontrarse con ellos mismos, encontrar quiénes son y mostrarle al mundo quiénes son. Y yo soy súper fan de ver videos de La Voz y de America's Got Talent y todos esos programas. Y yo veo a esos niños presentándose y yo digo, wow, esos niños encontraron su ser, su esencia, lo que quieren mostrarle al mundo desde súper chiquitos y me parece maravilloso, me parece
fabuloso, espectacular, porque creo que se ahorran un camino larguísimo, pero hay unos que nos cuesta más llegar a descubrirnos y llegar a tener esa valentía de dar ese paso y decir, este soy yo y eso está bien. Creo que lo más importante en este caso es no detenernos, es ser conscientes que, bueno, aún nos cuesta, aún nos preguntamos constantemente qué dirá la gente para hacernos cargo de eso y avanzar y dar pasos poco a poco e ir ampliando esa zona en la que nos sintamos más cómodos. Y bueno, eso es todo por el podcast de esta semana. Si crees que esto que acabo de decir puede servirle a alguien, compárteselo a esa persona o compártelo en tus redes, así puede llegarle a alguien que tú no sabías que lo necesitaba, pero que le puede servir. Si te gustó, dale like y en los comentarios cuéntame tu experiencia con esa famosa frase o pregunta de qué va a decir la gente. Cuéntame por qué te lo preguntabas, si saliste de esa pregunta, cómo lo hiciste y si no, qué estás haciendo para que eso no te detenga. Además, dime qué temas te gustaría que abordara en este podcast. Recuerda seguirme en Instagram, aparezco como Cotidianizando y suscribirte a este canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo podcast en este canal. Y sin nada más que agregar, nos escuchamos la siguiente semana.